Toys. Estoy aquí porque tengo un unboxing vacancísimo el día de hoy. Son las figuras de Daft Punk de la línea SH Figuarts. Y para abrir estas figuras tenemos un par de invitados geniales. El mismísimo grupo ha venido aquí para acompañarme en esta odisea. Así que espero que les disfruten, ¿ok? Radio Mundo. Una emisora de Organización Radio Fórmula. México. Daft Punk. Semaine spéciale sur Radio FG. Et c'est Damien, bienvenue, si vous débarquez, vous arrivez au bon moment, où vous soyez, il va falloir monter le son en plein cœur d'une semaine spéciale Daft Punk à l'occasion de la sortie. Basically discussed what their idea was for these characters that they wanted to create. They wanted to be able to completely hide behind them and have the personalities be part of the musical experience as opposed to the people. Because it wasn't about the people, it was about the music, the music, the music, the music. But these are all ideas that came from Tomas and D-Man in the very beginning. They actually brought with them Cedric, Alex, and Martine, and I think it was either Alex or Martine that did some illustrations that mapped out the general proportions for both heads right off the bat. Sculpted ribbed neck collars and sculpted ribbed gloves. The character started out with hair, very much an anime style robot. And once it all went together the first time, it was like, there's a lot of parameters here that we need to take into consideration. Stardust, Scott Groove sera là aussi et quelques belles surprises, je vous laisse découvrir ça maintenant. On démarre avec Basement Jaxx et Scarton de l'époque. C'est Daft Punk qui prennent le contrôle, vous êtes sur FG, bonne soirée tout le monde. 98, ça a 15 ans et franchement c'est une tuerie. Tous les classiques de l'époque sont dans ce mix, écoutez le programme du Joe Smooth, Stardust, Scott Groove sera là aussi et quelques belles surprises, je vous laisse découvrir ça maintenant. On démarre avec Basement Jaxx et Scarton de l'époque. Rendez-vous à la maison, dans les voitures ou même au taf, détendez-vous, c'est les Daft Punk qui prennent le contrôle, vous êtes sur FG, bonne soirée. Bueno amigos, tenemos las figuras de Daft Punk de la línea SH Figuarts. ¿Hace cuánto tiempo las compraste? ¿Te acuerdas? Sí, más o menos como el 2013 más o menos. El 2013. ¿Y por qué las compraste? Justamente porque fueron edición limitada, salieron en preventa a un precio magnífico, súper barato. Ya. Y solo iban a salir por esa fecha justamente para Navidades. Como él es recontra fanático de Daft Punk, del grupo, y él quería hacer algo distinto, ¿y Ya. tú lo compraste antes del cosplay o después del cosplay? No, esto fue justamente antes del costo. Antes del cosplay. Entonces, Ah. como él es súper fanático, Era después que como se forma de compró crear. las figuras, dijiste, tengo que hacer el cosplay. Exactamente. Por esa razón estamos uniformados para esta ocasión que lo merita. Entonces, vamos a hacer un unboxing para que ustedes vean todo lo que trae, la cajita, y están vírgenes. Solo para el lente de Cube Toys. En lo personal, la primera vez que había visto en MTV este grupito de Daft Punk, había salido un grupo con una canción Around the World. Entonces, cuando me di cuenta de este grupito, me di cuenta que la particularidad que tenía eran que eran unos robots. Obviamente eran seres humanos personificando robots, pero su música era bien diferente a la del resto del grupo. Cuando vi la figura que estaba en preventa de Figuarts, ya, y esperé 6 meses justamente hasta para Navidad, me acuerdo que era el 2013. Cuando llegó la figura, yo simplemente no tenía el valor de abrirlo, ya que realmente me pareció fantástico.
grupito a mí me gustó porque era tipo de música retro, tipo synthwave, tipo como los 80. Me parece fantástico que ellos son representados por robots. Y casi toda la música de ellos es tiro disco, tiro retro, vintage. Y naturalmente cuando yo ya los vi a ellos así ya que salieron las figuritas, eso fue mi inspiración ya para hacer un cosplay de ellos. Cuando salió el álbum Discovery, que fue famoso por esta animación Interstellar 555, que fue animado por Leiji Matsumoto, que es el creador de La princesa de los 1000 años. La princesa de 1000 años y todo, fue animado por él, prácticamente la película entera. Ellos sacaron esta versión de ahí. Entonces, como que esta versión también de los cascos y de la figura fue como una edición más limitada todavía, porque ya realmente todos los álbumes nuevos ya salen sin ese tipo de detalles. Bonus round. Bueno, y como pueden ver, ese fue el unboxing de la figura. Uno de los detalles que a mí en lo personal me gustó es la articulación que tiene. El nivel de articulación que tiene esta figura es realmente espectacular. Tiene incluso una articulación hasta aquí en la patita. En las patitas. Ajá. Aquí en el piecito para darle una especie de... Me imagino por el piecito. Exactamente, las cosas sean dinámicas. La acaba espectacular, es simplemente cromado como los cascos reales. Sí, o sea, o sea, así es en los artistas reales. Exactamente, mira, tú ves el cromado aquí del guante. Ajá. Es el mismo nivel de cromado que tiene en el casquito. Otra cosa súper chévere es aquí en el detalle que tiene en la espalda. Claro. El detalle que viene en la espalda viene el nombre del grupo con un detalle increíble. Sí. Me parece eso también muy bacán. Y de hecho acá creo que es el casco dorado, solo le falta que se prendan las luces adentro, porque tiene marcado inclusive la parte donde están los LEDs. En cositas así adicionales que le faltan a mí a esta figura, de las pocas que le puedo ver, es quizá que tenga unos LEDs para aquí para el casco. Otra cosa que me hubiese gustado a mí es que también los manes implementaran también un poco de cromado aquí en los guantes. Claro, Así mismo como pusieron aquí, poner el cromado en los guantes y en los cierres para darle ese nivel más realista. Sí, la única fallita que le vemos a esta figura es que le falta una base. Exactamente. Ya, porque aquí en los piecitos no tienen los huequitos como tienen las figuras de figuras, que son la mayoría. Y Esto tiene hay para la otras base. figuras que vienen para cogerlas por atrás. Esta no viene para cogerla por atrás. Entonces, si ustedes la van a comprar, no se olviden conseguir la parte, una base. También las venden de SH Figuarts o de un pocotón de las Figma también tienen bases. O sea, bases es lo que más hay. Ustedes pueden escoger la marca que les dé la gana realmente. Solamente no se olviden de que esta figura necesita una base. O sea, en realidad, Sí puede tú la pasar. puedes parar porque tiene el pie súper plano. Pero si lo quieres poner en poses dinámicas o haciendo movimientos, sí te recomendamos comprar una base. Exactamente. Eso sería todo. Realmente a mí he disfrutado. Gracias, hermano, por darme esta oportunidad. Tiene él alrededor de 6 años
sin abrir sus figuras y solamente por el pana dijo, ñaño, vamos a abrir estas figuras en tu canal. Y la verdad que me ha sido una sorpresa para mí ver el detalle que tenía esta figurita. Si les interesa comprar estas figuras, no se olviden que en la descripción vamos a poner los links de donde pueden conseguirla para todas las personas a nivel mundial. También nuestras redes sociales, no se olviden darle like, no se olviden suscribirse, no se olviden comentar, no se olviden compartirlo, no se olviden pegarle la me gusteada, la retipeada, todo lo que ustedes los pelados millennials hacen ahora. Y ahí nos vemos.